Entonces, arrancamos lo que sería la grabación del podcast y acá hablándoles Lucas Chaumont y Santiago Niño. Vamos a ir presentando temáticas que van a ir saliendo a partir de nuestros intereses, de cualquier cosa que se vaya cruzando en nuestro camino, y iremos profundizando de una manera también de charla, como una manera también de flexibilizar un poco también el pensamiento a través del diálogo y del compartir. Así que bueno, les comparto ahora un poco la palabra a Santiago. Bueno, aquí Santiago Niño. Este podcast creo que es una idea que nace de previas conversaciones que Lucas y yo hemos tenido, y nos hemos dado cuenta de que hay una versatilidad bastante fuerte y muy interesante en nuestras conversaciones que van de muchos temas que son de interés común, pero también nos vamos a planos que son bastante profundos, y creo que vale la pena hacer un experimento, y este es el primer experimento, digamos, de este podcast, que ahora es algo que todavía no sabemos hacia dónde va, pero creo que los pilares son el alma, digamos, la conciencia, y siendo obviamente Lucas un astrólogo, eso también dice mucho de sus intereses, y yo siendo músico, también creo que la fusión entre esas dos visiones son importantes, creo que por ahora está bien decir esas palabras, ya después... Sí, más o menos es eso, es como que ir compartiendo, y la idea es poder crear red, poder crear de que a partir de esta charla, somos dos personas en primera instancia, también poder ir como que recolectando intereses, que otras personas también resuenen por ahí con las temáticas que se hablan, y que después en algún momento, tal vez en un futuro, poder crear ya como grupos en donde se puedan hacer intercambio de una manera como más enriquecedora. Y que nada, eso, como que tener esa flexibilidad también de una escucha, también desarrollar la inteligencia a partir de la escucha y no de una exposición continua. Entonces nada, presentamos más o menos eso, lo que sería la idea. También es como no algo rígido o algo que tenga que estar muy anclado en lo científico, sino más bien el poder jugar, el poder como darle un vuelo también al pensamiento, al imaginario. Y no estar persiguiendo como una validación y una comprobación de métodos científicos, sino más desde un lugar como lúdico y un poco más abierto a la exploración. Totalmente. Aparte que siento que el ejercicio de la imaginación es algo que ahora está siendo censurado, porque hay muchas cosas que supuestamente son peligrosas para la mente de la gente. Yo creo que nada que tenga... nada que venga de la duda original del ser humano puede ser peligroso, tiene que ser explorado, y eso de comprobar todo lo que se dice y no ser especulativo está matando, creo que el pensamiento crítico y la imaginación. Y creo que más allá de que vos y yo y la gente que nos escuche después tenga un pensamiento científico o un pensamiento más mágico o un pensamiento más introspectivo, extrovertido, material, espiritual, etc., es importante de que conversemos de una manera ligera, fresca, sin prejuicios, sin como opiniones muy rígidas de un lado ni del otro, sino simplemente nos divirtamos, exploremos todas las dimensiones de la realidad que podamos, y si se puede, pues aportar algo al que escucha, ¿no? Y simplemente es eso, no hay reglas, hay respeto, hay amor, hay pasión por
por la creatividad, por el arte, por la vida, por la exploración del ser humano y de su mente y del universo del cual es parte, pero creo que no tiene que haber límites, y por eso creo que eso es algo que compartimos vos y yo, de que no estamos tratando de ser científicos, ni estamos tratando de ser esotéricos, ni estamos tratando de ser... no nos categorizamos como nada en especial, sino simplemente estamos... Claro, el tratar de evitar un poco esa tendencia de una ideología hegemónica, de imponer como que una norma de pensamiento y tratar de como que alinear a todos. Creemos de que por ahí podemos plantearnos desde un punto de vista o una posición y al mismo tiempo aceptar que alguien por ahí nos comparta una perspectiva que tal vez nos ponga en cuestionamiento y que nos ayude también a movilizarnos hacia otra mirada también. Entonces no nos paramos en un lugar así que seamos autoridad obviamente de nada, claro sino que es, como decíamos antes, un lugar lúdico, un lugar de un encuentro, sí, a desafiarnos, a tratar de movilizarnos, a tratar de darle más dinámica a nuestras perspectivas y de abrirnos como que a la escucha también, a la escucha de eso que nos comparte por ahí un otro. En esta charla que en principio ahora nace de 2 personas y tal vez el día de mañana crezca, pero es como eso, también uno escucharse, que en el momento que manifiesta una intención y una palabra, también está saliendo como algunas veces una voluntad dentro de uno, que se hace consciente en ese acto de transmitir, en ese acto de verbalizar y de materializar esa voluntad, esa intención también interior. Entonces, bueno, es un poco eso, más o menos como el marco en donde estamos encuadrando la intención también un poco de estas charlas. Y yo creo que es importante, sobre todo ahora, de que las conversaciones tomen una dirección más ecléctica, más flexible. Creo que en la era de la información, de la saturación de la información, que existan conversaciones donde no exista como que siempre hay un interés oculto detrás de muchos programas y shows y podcasts, ¿no? Y creo que lo que nos hemos dado cuenta con Lucas es de que compartimos el amor y la pasión por lo diverso, ¿no? Del mundo. Y eso creo que es un punto de partida importante para poder darle la confianza a la gente de que acá se habla de todo y se habla con la honestidad más profunda y también con la humildad más profunda, y tratando simplemente de explorar sin prejuicios y sin límites, ¿no? Y bueno, es lo que creo que queremos ofrecer con esto, y veamos cómo nos va. Entonces, nada, ya teniendo más o menos la presentación, por lo menos damos un agradecimiento también a la gente que dedique el tiempo para escuchar, para acercarse, compartir, crear esta red que por ahí crezca y que derive en algo diferente. Y creo que sería importante que cada uno diera un poco de background de lo que hace, de sus intereses, etcétera. Empezando por Lucas, obviamente. A mí me apasiona ya desde, también compartimos con Santiago lo que es la música también, entre también muchas charlas y debates que tenemos, pero bueno, también estudié música, me apasiona la música, me apasiona todo tipo de expresión también musical, de Oriente, Occidente, ancestrales o modernas. También la astrología me encontró en una época de mi vida, ya más o menos van a ser 16 años, que vengo profundizando, estudiando también un poco toda esa información tan profunda, tan misteriosa, que también me encontró trabajando, también compartiendo un poco de todo lo aprendido con personas, y me parece como que eso en algún punto es como parte de una mirada, como parte de un enfoque por sobre la vida, que por lo menos a mí, desde mi punto de vista, me permite tal vez como una capacidad de una percepción simbólica de la realidad,
de poder percibir, también lo veo como un paralelo muy relacionado con la música, la astrología, porque en cierta manera, como se decía, la música de las esferas, de que existe una vibración que también se hablaba como de una medición de que los planetas y los cuerpos también celestes tenían una energía, una vibración medida en Gauss, si mal no recuerdo, y esa vibración en algún punto está afectando también nuestro campo electromagnético, nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo también está influenciado por la electricidad y por toda esta vibración. Entonces me parece que también es como, esta vibración es una música, en cierta manera la música también es una vibración medida bajo lo que sería la música contemporánea de una manera temperada, en donde se mide las proporciones de esa vibración para definir tonos y demás, pero en cierta manera y como un paralelo también la astrología se estaría percibiendo de esta manera musical, y lo interesante es poder eso, como uno en la música percibe de un acorde diferentes notas, como también la astrología nos permite de una charla, de un encuentro con una persona, poder percibir estas notas, percibir estas percepciones más abstractas, en donde podemos ir como que dándonos cuenta de una musicalidad, de una especie de contrapunto también, y empezamos a entender esto como la riqueza también, una profundidad que nos devela también un mensaje y toda una interacción que a simple vista por ahí para las personas pueden quedar como un poco invisibilizado, pero cuando uno profundiza un poco en eso, algunas veces podés también tener un poco más de distancia, un poco más de perspectiva para no caer ya en un juicio muy personal, teniendo un criterio sobre lo bueno y lo malo, la ética y la moral, y entender por ahí más desde un nivel como evolutivo, como un proceso de experiencia, o como una determinada tendencia que influencia a una persona, y uno tiene que también contemplar eso para poder no caer rápidamente en un juicio o en un prejuicio también, que distancia a uno por ahí de la oportunidad de abrirse a un mensaje, de abrirse a un contacto de algo que tal vez estés queriendo expresar para uno mismo. Y la manera más constructiva tal vez es poder desprender como que al otro de todo el condicionamiento que uno proyecta a partir de lo que cree de la otra persona, y poder como que extraer lo más esencial y lo más puro del mensaje que tal vez llega de un otro. Entonces la astrología nos da esa posibilidad tal vez de como que disolver las máscaras, disolver la personalidad de la persona que se está encontrando con nosotros, para poder ver lo más esencial, lo más abstracto, la intención más pura también. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer ahora en el mundo, ¿no? Como desenmascarar la esencia, como poder llegar a la fuente del ser humano en su propia individualidad, obviamente, en su originalidad, para poder tener una armonía y una evolución que esté más conectada con una fuente primordial, ¿no? Y yo creo que la astrología hace eso, y este podcast creo que tiene no como un objetivo mesiánico ni nada por el estilo, o sea, sino simplemente a medida que nosotros vamos explorándonos a nosotros mismos por medio de la música, del arte, de la poesía, de la astrología, también estamos desenmascarándonos, ¿no? Bueno, yo hago música desde hace 16 años, hago música electrónica, y la música electrónica, por cierto, es para mí también una dislocación de la realidad, porque si podemos comparar la música con la pintura, para mí la música electrónica es como la pintura abstracta, y la música convencional es como la pintura figurativa o la fotografía o algo así. Como que siento que hubo un quiebre en los años 60, 70, donde por medio de, primero obviamente las drogas psicodélicas y como una revolución de la mente y del alma, la música electrónica es como una representación de esa como dislocación y explosión de un lado más inconsciente del ser humano, y por eso creo que más allá de la música electrónica hay un fenómeno de conciencia que está conectada con la música electrónica. Yo obviamente estoy conectado con eso desde el principio, siempre desde pequeño tuve muchas curiosidades
sobre extraterrestres, sobre lo paranormal, lo esotérico, lo metafísico, lo mágico. Y la música electrónica va totalmente de la mano para mí con eso. Es más, o sea, yo creo que la música electrónica, si le quitamos todo el aspecto más comercial y más como de entretenimiento, tiene una fuente muy tribal, ¿no? Tiene una fuente muy de ritualista, muy ritualista, muy de ceremonia más introspectiva, y por eso el beat repetitivo y la cuestión más hipnótica de la música electrónica. Bueno, entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales me metí en la música electrónica. Y bueno, ya después también tengo un lado que es escribo, ¿no? Poesía y algunos pensamientos. No me considero filósofo porque tampoco voy a decir que soy un Nietzsche o un Heidegger ni nada de eso, pero sí, soy un pensador, si se podría hablar así, ¿no? Y bueno, eso es lo que he estado haciendo. Escribí un libro hace 4 años, 5 años, lo publiqué. Ahora pues tengo cosas escritas, no sé si voy a publicar después, pero bueno, vengo sobre todo por la música. Y bueno, hablando de esa expansión de conciencia que hubo en los años 60 y todo eso, justo antes de empezar a grabar, estábamos hablando con Lucas de que estaba viendo un documental interesante sobre las drogas psicodélicas y las plantas medicinales, y creo que bueno, es un punto de partida interesante que podríamos abordar ya en este primer podcast. Creo que es un tema que concierne a la conciencia del ser humano y a una expansión de conciencia que sucede cuando alguien ingiere alguna de estas sustancias, y es importante porque creo que ha tenido muchos impactos a nivel mundial que todavía no se entienden por completo, y ha cambiado la vida de mucha gente, pero todavía sigue siendo un tema muy controversial porque, bueno, tiene muchas dimensiones y es algo que es tan... A veces no se puede ni escribir, pero solo son sensaciones muy fuertes y paradigmas muy duros que se quiebran cuando las personas se ven expuestas a esto, que creo que sería bueno que habláramos de eso. Entonces, no sé, Lucas, ¿qué pensás vos de los psicoactivos? Me parece que está bueno, que por lo menos ya hicimos una presentación, más o menos una introducción, y que nada, empezamos a encarar por lo menos lo que sería la primera entrega del podcast. Comenzaríamos con lo que era la temática que presentamos para nuestro primer podcast, que es todo lo que son las experiencias con alucinógenos, con psicotrópicos, con plantas sagradas, y también ese debate entre cómo lo puede ver la sociedad y tal vez otras miradas alternativas, otros enfoques también de hasta qué punto sería interesante como darle un poco más de visibilidad, darle un poco más también de información a todo esto, y también pudiendo contemplar los pros y los contras, o sea, todas esas cosas. Lo que creo por ahí es que nada, es una información tan milenaria, son experiencias que ya vienen siendo parte de un legado chamánico, de un legado de todas culturas que estuvieron por muchos años en contacto con la naturaleza, con esa inteligencia, pero algunas veces me cuestiono el hecho de la aplicación ante un estilo de vida y una modalidad occidental también, que no tiene los mismos principios, que no se encuentran los mismos valores, en la misma relación con la tierra. Hasta qué punto por ahí estas tomas terminan siendo como una adquisición que el ser humano quiere desarrollar, una adquisición de control sobre su propia conciencia, y que por ahí exalta o subraya todavía un poco más esta mente y la metodología de esta mente occidental,
que quiere como que lograr esta conquista y que evoluciona hasta niveles en donde la conquista ya hasta se puede tratar de un nivel también espiritual, pero que al mismo tiempo sería como, viéndolo de alguna manera, como disonante ante los principios que podían tener tal vez todas las culturas chamánicas y ancestrales, en donde tal vez en esos tiempos la experiencia más valiosa tenía que ver con un nivel de cooperación, con un nivel de integración, de inclusión, con un nivel de respeto por la naturaleza, de poder reconocer a conciencia el límite en donde se debía cazar, en donde se debía pescar, cuánto se debía tomar de la naturaleza, qué determinados rituales, ceremonias, qué se debía dar a cambio también. Entonces había como una conciencia de ecosistema que unía a ese individuo con la naturaleza, formaban parte de una misma entidad, se conectaban en una inteligencia compartida y sincrónica, pero en la actualidad, viendo por ahí la tendencia del ser humano, que es como de competencia, un tanto más destructiva, un tanto más de control, de dominio, es como que algunas veces se puede entender como que eso, se puede hacer ahora uso de las mismas drogas que usaban esas culturas, pero de que tal vez sea difícil acceder, porque tal vez nos abra una experiencia que pueda ser algo que podamos capitalizar, que nos pueda dar crecimiento, que nos pueda dar claridad, pero que al mismo tiempo tendemos a querer caer en una conducta y una tendencia de control en donde quedamos más fascinados por determinadas imágenes de la espiritualidad que por la esencia misma. Entonces me queda como un poco también la pregunta de poder escuchar determinados entornos, personas, individuos que terminan creando como una representación litúrgica de todo esto, en donde crean una dependencia a que esos factores estén presentes y que después esa recreación de la espiritualidad que pudo haber sido clarificada ante una toma de alucinógenos, después queda reducida a determinados estereotipos, a determinados objetos o superficies que se tienen que, parece como que proyectar después en la vida. Y eso es como que esta conciencia y esta inteligencia de control que después quiere controlar y sostener esta perspectiva, este sentimiento y esta claridad, pero la sostiene desde como que la apropiación de una imagen, como que se va hacia afuera, siempre como una moda. Claro, siempre considero esta dificultad de todos como seres humanos de este equilibrio entre cuánto cultivamos y desarrollamos nuestra interioridad y cuánto es también nuestra relación con el afuera, que muchas veces tendemos a habitar mucho más en la proyección, a habitar mucho más en lo que queremos mostrar, en lo que queremos, con lo que queremos ser vistos también. Y en ese camino muchas veces perdemos parte de un aprendizaje y de una construcción que se tiene que dar en silencio y hacia adentro. Entonces también como que me genera un poco algunas veces esta duda de cómo es que se está tomando en la actualidad esta puerta, porque veo que se expande y que me parece algo muy constructivo y positivo, pero al mismo tiempo veo como esa ilusión, ese oasis que puede generar como una trampa y que nos puede llevar a un nivel como de una repetición en donde se puede, va a estar siendo acrecentado. O de una interpretación errónea de lo sagrado que trae detrás, ¿no? Para mí es como, yo pienso de que la tradición chamánica es imposible que se vuelva a fomentar de la misma manera que era antes todo, ¿no? Entonces tenemos una sociedad totalmente industrial, tecnológica, de producción masiva, capitalista, caótica, y es como que siento que estas experiencias psicodélicas
de alguna manera son como una forma de vida, como un organismo que se tiene que acondicionar, se tiene que acostumbrar al nuevo ecosistema en el cual está, ¿no? Entonces como que obviamente van a haber fenómenos donde no van a hacerse las ceremonias de una manera como es enseñada en estas ceremonias ancestrales, ¿no? Pero creo que en ese caos y en esa ignorancia y en esa también como curiosidad de Occidente sobre todo, sobre estas sustancias también como que sucede algo interesante, como que se crea una subcultura donde, si bien no se está siguiendo las líneas de las ceremonias chamánicas, ni se está yendo a la selva, ni se está, siguiendo las líneas de cómo se debe hacer, algo está pasando. Y también el hecho de que estamos viviendo en una sociedad más tecnológica, que está más conectada, y que hay más literatura sobre esto. En internet hay mucha información, como que hay más personas interesadas, y la cantidad también, la demanda, digamos, también hace que esto sea imposible de hacerlo de una manera siempre ceremonial y de una manera más organizada, sino que se da como la libertad del caos detrás, ¿no? Como que, por ejemplo, puede haber una persona en un apartamento en Buenos Aires haciendo MDMA en un lugar, otro haciendo LSD en un bosque, otro haciendo hongos en otro lugar, y como que ese caos, al principio no podemos ver los beneficios, pero detrás de toda esta libertad excesiva de estas sustancias clandestinas por todos lados, surgiendo de todos lados, en todos los lugares del mundo, no sabemos cuál es el efecto positivo porque no podemos medirlo, pero se siente en el aire como un cambio de conciencia. Se siente de que, sobre todo la gente joven, como que tal vez no están haciendo estas sustancias en lugares como más controlados, pero hasta el mismo cambio de ambiente, como que la misma ignorancia ante eso, también está creando como que siento que hay una urgencia de cambio de conciencia, y por ende estas sustancias ya no son solo no solo están en ciertas tribus o en ciertos lugares del mundo, sino como si de alguna manera se hizo necesario de que hubieran químicos, científicos, que las empezaran a hacer en sus laboratorios clandestinos y empezaran a vendérsela a la gente por todos lados, como para que se aceleraran estas epifanías, ¿no? Para que se aceleraran estas experiencias que cambian radicalmente la conciencia, como que ya no se puede controlar. Antes era una tradición, antes se hacía de una manera, antes sí tenía una ceremonia y se heredaba de una manera muy respetuosa y muy organizada, pero como el mundo se expandió más y se industrializó y empezó como a convertirse en un mundo más materialista, con menos tiempo, con más necesidades, más personas y problemas, entonces como que es más urgente, hay más gente, y por ende como que siento que hay una sincronicidad en el hecho de que las personas automáticamente empezaron a querer hacerlas en su propia casa y empezaron a probarlas en el ambiente donde podían, en el setup que tenían disponible en ese momento. Y sí, obviamente, hasta cierto punto como que hay
tipo de como algo profano detrás de eso, ¿no? ¿Sentís que esta como que emergencia, en el sentido que estás viendo mucha más visibilidad, está como que siendo como expandido toda esta cuestión también de las experiencias con relación a las plantas sagradas, puede ser como un resurgimiento de la época de los 60, esa búsqueda de conciencia y de exploración sobre determinados psicoactivos y demás? ¿Y qué se sentís que puede haber como una diferencia en este momento con relación a ese...? Yo pienso que en los 60, el LSD sobre todo, porque fue sobre todo el LSD, ya después vino el MDMA y otras sustancias, pero creo que fue como un boom prematuro, porque muchas de las personas que fueron los hippies de esa época, ahora son, o antes fueron padres de familia, con empresas, con vidas normales y en el status quo, digamos. Entonces como que fue un boom de conciencia que se conectó también con la música de esa época, que sí fue un salto grande, pero ahora siento de que la nueva ola, si le quieres llamar así, por ejemplo, en esa época la ayahuasca no se conocía. Muchos antropólogos que yo he leído empezaron a descubrir el ayahuasca en las selvas de Perú y en Colombia, como en los 80, 70, por ahí. Y me acuerdo, por ejemplo, Ginsberg, que fue un escritor, también Burroughs, que otro, fueron digamos, de la época beat de Estados Unidos, fueron uno de los primeros que probaron la ayahuasca así, tipo, en una tribu en el Amazonas, y sus experiencias las contaban y todo eso, pero todos estaban como muy, no se sabía nada. Ahora que la ayahuasca, que es DMT, que es prácticamente el psicodélico más potente que hay, más transformador que se ha podido comprobar de que es, ahora está mucho más visible y se está compartiendo en muchos lugares del mundo, no solo en Perú. Entonces como que siento de que el boom de los 60 fue primero el LSD, que es una cosa muy diferente, y como que fue un boom prematuro, pero creo que después como que se calmó, se endureció todo, y después como que la curiosidad que vino después fue mucho más madura para mí. También tal vez por ahí todo lo que sería la expansión que genera la tecnología, la informática, como que llevó eso hacia niveles como mucho más expandidos, y eso hace de que por ahí lo que no logró en esa época era eso, de que se llegue esa voz hacia lugares mucho más lejanos y que llegue como que hasta cualquier casa de cualquier persona, y esto es lo que nos da tal vez esa democratización también de la tecnología, de que podemos tener acceso de manera libre a conocimientos que en otra manera estuviesen censurados por medios hegemónicos también. Totalmente, yo pienso que sí, yo pienso que el inicio del internet, y yo creo que también, y vos sabrás mucho más de esto y me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, de que, si no mal recuerdo, cuando leí este libro de Cosmos y Psique de Richard Tarnas, que es un libro de astrología increíble, de astrología mundial, él habla de los movimientos planetarios justo cuando sucedió el movimiento psicodélico y la época de los 60, había movimientos especiales, y me gustaría saber qué pensás de lo que vos sabes de que sucedió en esa época en cuanto a movimientos planetarios que pudieron activar esta expansión de conciencia, esta como curiosidad, y qué está pasando ahora, o qué ha pasado en los últimos 10 o 15 o 20 años en cuanto a movimientos planetarios que puedan explicar como esta nueva ola psicodélica. Claro. Bueno, yo creo que lo mejor como para poder ver y profundizar en la temática es, tal cual como decís, tratar de ver a Tarnas, a Richard Tarnas, como también filósofo y astrólogo. Tiene sus muy interesantes libros, dentro de estos es Cosmos y Psique, que puede profundizar en esto. Yo lo que sí puedo ver es que los transpersonales, Plutón, Neptuno, Urano,
principalmente, son los que van a generar estos movimientos generacionales. Y en la época de los 60 todo el movimiento hippie se puede ver bien simbolizado arquetípicamente por también como la experiencia neptuniana, la experiencia de una disolución en un sentido de una comunidad, en un sentido de como de un compartir, de poder hermanar un poco las conciencias y a la humanidad en pos de la paz y de un sentido como trascendente. Después lo que viene a partir también, obviamente que también Neptuno tiene que ver con estados alterados de conciencia, con niveles también de mediunidad o también lo que serían el estímulo de cualquier tipo de droga que facilita también estos estados, o sea, alterados también. Y después lo que tiene que ver más adelante con la invención, esto sería ya lo que sería la energía del planeta Urano, que trae un poco el auge de la informática, la tecnología, el internet, después más adelante. Interesante. Y eso es justamente Urano, con toda la información también de la libertad, de la disruptividad, de generar como esta igualdad también, y de llevar al ser humano también a un nivel también de lo que es la deidad. En la mitología Urano es el padre de los dioses, junto con Gea, la madre, que sería la representación del cielo, Urano, y Gea, la tierra, da después a luz, a partir de toda la historia mitológica, que en un principio Urano rechazaba la emergencia de una creación por considerarla imperfecta. Entonces toda esta divinidad de Urano es esta expresión de poner al ser humano en contacto con su propia divinidad, y ante el origen y la expresión también de la creación de la informática, de la tecnología y el internet, también en algún punto nos muestra un paralelo, que esta tecnología, por lo menos desde mi punto de vista, la interpreto como que es un espejo de nuestra mente, y que a partir de los avances tecnológicos informáticos vamos a estar viendo tanto lo exponencial del crecimiento de nuestra mente como al mismo tiempo nuestra limitación. Nos va a estar mostrando la naturaleza de nuestra preocupación, que cuando nuestra preocupación es puramente material, vamos a encontrarnos produciendo industrializadamente tecnología que nos lleva a un consumismo vacío y carente de una construcción de humanidad más profunda. En cambio, cuando la tecnología esté orientada hacia una mirada más integradora, hacia una mirada en donde tengamos una preocupación por el factor humano y no reducir al factor humano a un objeto de consumo, a una medición estadística de una economía, cuando podamos transformar esa perspectiva, es que la tecnología va a demostrar el lado más luminoso de nuestra mente. Entonces, por ese lado es esto. Urano también representaba la libertad, y esta tecnología viene a demostrarnos qué hacemos con nuestra propia libertad. Porque en un principio va a parecer lo contrario, que la tecnología parece como que atentar en contra de nuestra libertad, parecería esclavizarnos, parecería estar como que absorbiendo toda nuestra atención en pos de algo que no nos devuelve vida ni vitalidad. Entonces, al mismo tiempo nos muestra el espejo de que no sabemos cómo estamos manejando nuestra libertad. Entonces, en el momento que nos demos cuenta de la interacción que estamos teniendo con este principio tecnológico, vamos a darnos cuenta qué ajustes tendríamos que hacer, cómo podríamos ver a la libertad también, y eso necesita un cambio de conciencia, y justamente en la actualidad, con lo que serían los transpersonales, transitando, que pasó ya ahora hace unos meses atrás, el año pasado, Plutón, Saturno, también Júpiter en Capricornio, generó todo este stellium, y stellium significa como esta reunión de planetas, una cantidad de energía concentrada en un punto, creando como una atención máxima hacia esa temática. Y en Capricornio requiere, o estaba proponiendo un poco el cambio de un paradigma, el cambio de una estructura en donde la humanidad y la atención del ser humano está siendo como anclaje, está siendo como base. Y ahí lo que nos está pidiendo es cambiar un poco nuestros paradigmas, cambiar todo lo que creíamos como que estaba sosteniendo nuestros principios, aprender a cuestionar la religión, cuestionar la educación, cuestionar los principios de relación, cuestionar el género. Bueno, yo creo que las drogas psicoactivas hacen eso, ¿no? Como que no importa cuál sea tu pasado, cuál sea tu
tu sistema de creencia, como que te exponen a una realidad que no tiene nada que ver con tus ideas preconcebidas de la realidad, ¿no? Y sí. Sí, yo creo que, claro, toda la experiencia de los psicoactivos es que en algún punto ponen en desafío y generan como un despertar que trasciende a la personalidad. Demuestran como ese otro aspecto que también existe, pero que está reprimido por la experiencia del individuo encarnando una personalidad, un ego. Entonces es justamente eso, o sea, cuando nos damos cuenta de esa existencia que trasciende y podemos percibir la totalidad, la dimensión un poco más profunda, es que después también como que nos empezamos a cuestionar muchos principios en donde antes hacíamos como refugio. Y es interesante también, digamos que, por un lado, digamos, los psicodélicos, que son muchos, y por ende también es interesante eso, porque cada psicodélico es una inteligencia diferente. O sea, yo siempre lo he visto así, ¿no? Como que no se trata o sea, como que hay una inteligencia detrás de la planta, detrás de la molécula, si quieres verlo así, y nos comunica con una inteligencia diferente, con una perspectiva diferente de un plano más metafísico, ¿no? Y me parece interesante de que, por un lado, se disuelve el ego y uno se enfrenta al inconsciente, primero que todo, y tal vez a una identidad obviamente más profunda, más elevada, pero también hay una interacción con otras inteligencias que, en mi punto de vista, no son parte de nuestra psique. Y entonces como que no solo nos abre a nosotros mismos, nos desnuda, y también hay que ponerse a pensar, porque estábamos hablando justo de cuáles pueden ser los peligros de desnudarse antes de tiempo, ¿no? Porque creo que las drogas psicodélicas, y detesto la palabra drogas, pero no puedo encontrar otra palabra, porque no todas son plantas, digamos. Entonces es imposible llamarles a todas plantas. Pero bueno, por ahora tenemos drogas, les llamamos drogas. Como que creo que, si bien la gente piensa que nunca está preparada para una droga, siento que hay cierta como camino que una persona lleva en su vida, que de cierta manera está abierto, mejor no preparado, porque preparado es demasiado abierto, pero puede tener ciertas como reacciones hasta traumáticas y puede destruir la vida de mucha gente, ¿no? Pero, y eso para mí es como que, por eso el respeto es importante, y también como hablábamos al principio, como sí, obviamente no se puede controlar, van a haber muchos daños colaterales, eso siempre va a ser así, pero como que creo que hay más beneficio que pros y contras, ¿me entiendes? Yo siento de que, claro, es una decisión interesante, profunda. También creo de que hay muchos relatos dentro de variadas mitologías en donde se habla del llamado o de la iniciación, y creo también en esa voluntad inconsciente que va llamando a la persona hacia el encuentro de eso, la sincronicidad, como también por ahí presentaba Jung, sí. Que te vaya reuniendo tu contexto con esa propuesta, que te llegue de un lado, que te llegue del otro, se te va acercando, de repente uno se va dando cuenta de que se generó como una sintonía que está transmitiendo el mensaje de poder dar un paso adelante ante ese encuentro. Sí, porque si no, muchas veces está la voluntad del yo, de querer ir a conquistar una experiencia, y como vos decís, muchas veces eso te puede configurar y como generar... Pero es como se dice en inglés, como que es bien tricky, porque también justo escuchaba en este documental que te estaba contando, de que
los bad trips, como lo llaman, los malos viajes, son los más enriquecedores también. Entonces, como que, ¿cómo podemos discernir entre una experiencia que realmente es dañina a una experiencia que puede parecer oscura, puede parecer caótica, pero al final es beneficioso? Claro, no, yo digo de que por ahí cuando uno se abre a la escucha de esa sincronicidad, no me refería a que esté asegurado como que una experiencia placentera, sino que puede ser que te pueda alterar en algún principio los órdenes de tu psicología, pero de que está generando un movimiento necesario para que pueda emerger otra intención, otra perspectiva. Claro. Diferente por ahí la persona que va como que a la conquista de eso, a poder tachar esa experiencia, y que muchas veces altera a la persona, pero las deja como disociada, la deja como fuera de sí también, porque también puede generar como que un nivel de vacío, sí, que cuando la persona tal vez no logró crear ese suelo, crear esa estructura también de una búsqueda personal, como que te deja en el aire, como que te deja... Y aparte que también tenemos que entender de que las experiencias más poderosas de psicodélicos son literalmente simulaciones de muerte, ¿no? Como que el ser humano en ese momento se enfrenta a una muerte, a una pequeña muerte. Pérdida de control, claro. Claro, y eso es una de las cosas más interesantes de los psicodélicos, porque se habla como más, en general se habla más de las experiencias de amor, de lo visual, de la introspección, de la imaginación, de contactos con otros seres, con otras inteligencias, con otros mundos. Pero eso es como lo más divertido, digamos. Pero enfrentarse con la dislocación del ego y el olvido completo del ser y prácticamente la muerte, eso es una experiencia muy, muy profunda. Es que también yo creo que el ser humano siempre tiene esa fascinación de querer vender trailers. O sea, de que siempre van a vender la parte más luminosa. Claro, hermosa, sí. Y que muchas veces, claro, compartir la que te dejó como aterrado y queriéndote aferrar a lo último que te quedaba de tu ego. Totalmente. Es como un poco más difícil de querer expresar. Y por eso creo que, o sea, hay personas que, no sé, para mí tomar un psicodélico es sabiendo a lo que te enfrentas, ¿no? No sabiendo, porque si no sabes, es como, bueno, voy a hacer algo por diversión. Es una de las cosas más valientes que uno puede hacer, si lo va a hacer de la manera que se tiene que hacer. Porque te dicen por todos lados, no, mira, yo sentí que me moría, sentí que no sé qué. O sea, es como te estás enfrentando al abismo realmente. Es como decía Nietzsche, vos miras al abismo y el abismo te mira de vuelta. O sea, estás en un plano donde no hay mentira, donde no hay adorno de absolutamente nada, donde vos prácticamente te enfrentas a vos mismo y te enfrentas al misterio, y también sacrificas todo, porque en ese momento te disolves y no hay un punto no tenés un punto no hay una óptica, estás en la nada y en el todo prácticamente. Y eso, vos podés ir a escalar una montaña, podés tirarte de un bungee jumping, podés tirarte de un avión en paracaídas, podés hacer cualquier locura. Pero esto para mí es lo más aterrador, pero al mismo tiempo es lo más hermoso y lo más eufórico y lo más placentero, si lo querés ver así también, lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. Entonces como que tiene esos dos extremos. Yo creo de que sí, hay algo como muy, muy hermoso y sagrado en y algo de lo espiritual, en esta entrega hacia una pérdida de control, cuando en realidad como que la adquisición de información, el control sobre una conciencia despierta y enfocada, es como bastante también masculino, de un nivel de
de agarrar algo, de controlarlo, y que muchas veces tenemos que tener también el equilibrio de la feminidad, de la espiritualidad, de esa entrega, de esa apertura, que significa una pérdida de control, una entrega hacia el caos, nuestro propio caos, nuestro Total. silencio, Sí. ese vacío interno que queremos bajo todo propósito con la ciencia o con cualquier intención humana, ponerle palabras, ponerle un control, ponerle un límite de alguna manera, pero en realidad tenemos que aprender a coexistir con eso, con esa pérdida de control. Es también el rechazo que tiene el ser humano con la muerte también, y con todo lo desconocido. Y yo creo que es la última prueba al final, ¿no? Es como cuando nos enfrentamos a ese momento donde ya no somos lo que construimos de nosotros. Estamos dispuestos realmente a transmutar y a cambiar. Y a veces hay una cosa muy romántica sobre el cambio, la evolución o la expansión de conciencia. Como que se relaciona con, un éxtasis, como un momento de epifanías y de goce y de realización y todo, pero siento que para mí es algo un poco más complejo y más oscuro. Pienso que la expansión de conciencia lleva muchos sacrificios y lleva muchos traumas y lleva mucha lucha interior y mucha oscuridad. O sea, creo que el que realmente está dispuesto a transformarse por medio o querer ver o querer exponerse a una transformación por medio de un psicodélico, no específicamente se la va a pasar bien. O sea, corregiste muy bien y era como, en un momento dijiste, el que está dispuesto a transformarse. Es como que no trasciende la voluntad, pero sí uno que se entrega a esa posibilidad. Exacto. Y que se abre a lo que tenga que ser. Claro. Porque si no, como sería como una condición también inflada de la intención del yo. Yo lo que creo que también algo como muy importante y bien de raíz es el hecho de que yo siento de que la realidad es algo que algunas veces percibo como inaccesible y que lo que verdaderamente vivimos son interpretaciones, son narrativas internas de nuestra mente y que muchas veces son lo que nos hace no poder existir en el presente. Estamos existiendo solamente en un nivel abstracto de pensamiento que se desplaza hacia el pasado para poder tener la memoria que defina lo que no se debe repetir y lo que sí, y al futuro para proyectar el éxito y la meta de acuerdo a los ideales que tiene la persona. Pero no podemos vivir y existir en el presente, y que eso es porque estamos habitando únicamente nuestras narrativas, nuestras interpretaciones, y no podemos vivir de una manera abierta, que sería como a la entrega de lo que puede suceder y de lo que no sé qué va a ser mejor para mí, sino que me entrego a poder ser uno con ese contacto con la espiritualidad. Y esa es la planta muchas veces en ese nivel, que te puede llevar por lugares que sean de luz y de oscuridad, pero que sabe que hay una madre guía también en esa experiencia. Totalmente, claro, no es como que hay una confianza, como que se sabe que hay una inteligencia detrás y que esa inteligencia tiene tu mejor interés. No es una alucinación psicótica, no es una intoxicación ilógica, tiene una coherencia, más allá de que cuando lo experimentes no veas coherencia. Y lo que decís es interesante porque creo que esta obsesión que tiene el ser humano con el futuro y el pasado, si te das cuenta, los psicodélicos tienden a sacarte del tiempo y el espacio. Entonces pienso que por eso mismo también cuando las personas abusan de estas sustancias, cualquiera que sea, pero más sobre todo las más potentes, es como no tiene un sentido tampoco, porque creo que nosotros estamos en el planeta Tierra y en el espacio y tiempo para experimentar el espacio y tiempo y la materia. Y cuando nos damos la oportunidad de salir de ese espacio y tiempo y llegar a un espacio atemporal, es solo para poder tener la perspectiva, para poder
salir es como yo siempre lo he visto como un pez, ¿no? Como un pez en el agua. Y el pez sale un segundo del agua, salta y vuelve otra vez al agua. Y para mí, cuando uno está haciendo psicodélicos, es eso, es exactamente eso. Vos volvés al océano, pero salís un momento para tener otra perspectiva y volver con regalos, digamos. Como si estuvieras trayendo regalos de otro plano que no es el tiempo y el espacio. Entonces, como que querer salir siempre del tiempo y el espacio, querer siempre no distorsionar, perdón, la palabra no es así, pero querer siempre perpetuar. Sí. Una experiencia sí. Que te libere. Claro, como siempre, como los santos del medioevo, como siempre era esa cuestión de la carne es mala, la materia es corrupta, el espíritu es lo único que tiene sentido. Hay que escapar de la prisión planetaria, hay que escapar de la carne. Y yo creo que esa visión es totalmente errónea, porque para mí el cuerpo y el alma, o como le quieran llamar, la conciencia y el cuerpo son inseparables y son igual de importantes. Y más aún cuando estamos viviendo en un vehículo físico, en un planeta físico, la experiencia que tenemos que estar en la cual tenemos que estar más enfocados es en esa misma. Pero esto nos saca un rato, pero no es para estar siempre afuera. Y por eso hasta los mismos sueños, o sea, soñamos, no nos damos cuenta, pero la mitad de nuestra vida estamos soñando. Ahí justo que lo dijiste, también como que se me construyó una imagen y era con relación a cuando arrancamos un poco la charla. Y es esta cuestión de que uno se acerca a estas experiencias psicotrópicas o de expansión de conciencia, y lo que yo comentaba, después cuando uno vuelve de vuelta a su cotidianidad, a su rutina de vida, lo que tiende a querer hacer es esta apropiación, esta narrativa, crearse una narrativa, crearse una interpretación de eso. Y lo que hace justamente esa interpretación es lo contrario de lo que nos regaló la experiencia. Totalmente. La experiencia de la planta nos regaló un estado de gratitud, sí. Un estado de conexión con la vida, con el presente. Y lo que queremos volver a hacer es que nuestra mente tiene que crear eso en vez de poder sentir. Pero nos perdemos la experiencia del cuerpo para poder recrearla en nuestra mente. ¿Sabes qué creo que sucede ahí? Yo pienso que cuando el ser se despersonaliza, el ego queda atrás, pero vuelve con algo, pero se construye otra vez ese ego y el ego toma como el mando de la experiencia y empieza como a alardear de más. Y sí, obviamente se quedan cosas. Yo pienso que no es... O sea, pienso que como los impactos más importantes que existen en estos estados alterados se siembran. O sea, no tienen que estar en el consciente. Se atesoran en silencio. Como están ahí, trabajando. se instalan. Sí. Se instalan y sí, bueno, puedes alardear, puedes hablar. Y está bueno también porque creo que es como un niño que lo llevan a un parque de diversiones. O sea, está abrumado de lo que vio y está feliz y quiere hablarlo y quiere decirlo, pero al final lo que queda es la experiencia y está ahí. Yo creo que ahí también demuestra un poco la dificultad humana de la conexión con la inteligencia del cuerpo, con lo que se adquiere y que se gestiona y que germina en silencio, pero siempre tendemos a la manifestación, Total. Al tener que exponer eso para demostrar de que sí se fue capitalizado algo. Claro. Porque si no demostramos algo parece como que no somos merecedores de esa experiencia. Es más, he tenido muchas experiencias de personas, o sea, yo hice ayahuasca y otros psicodélicos, pero he tenido experiencias con personas que me han contado sus historias repetidamente y a veces ya les da pena decir lo mismo. Es como, amor, sí, amor. Viví amor, expansión, paz, me conecté con la fuente, sentí esto, lo otro. Pero ahí nos damos cuenta que el lenguaje no podemos interpretar estas experiencias como si fueran un cuento. No es algo... cuando se comparte, se vuelve banal. Eso es lo que pasa. Se vuelve banal porque no está queriendo corresponder a un relato. Uno tiene que primero crear
la interpretación y el relato en la mente para después compartirlo. Y en el momento que creamos la interpretación y el relato en nuestra mente, estamos muchas veces silenciando toda una inteligencia que habita en nuestro cuerpo, que se guardó en nuestra información, Exacto. en nuestra genética. Exacto. Y ahí está muchas veces eso, de que el cuerpo tiene la memoria ancestral, Total. una memoria infinita. Y Y a eso opera. La planta va a hablar y a despertar esa luz dentro de la genética. Sí. Entonces, lo que pasa es que como nos trasciende, tendemos a eso, a después querer adquirir una modalidad de vida en donde va a corresponder a tener que mostrarme así o hablar de esta manera, Claro, o claro. querer también seguir en esto. Quiero poder explicar algo nuevo de esta Es experiencia. como cuando uno sueña, uno está acostumbrado a contar sus sueños, sean lo más bizarros y extraños del mundo, uno quiere contar esas experiencias. Igualmente, yo tengo dos visiones en cuanto a las experiencias que uno puede tener con estos psicodélicos, como que cierto que hay ciertas experiencias que son más como interiores, más que tienen que ver con uno mismo, y también hay otras que son, mira, yo estuve en una nave con un tipo verde, con un tipo azul, estuve en un planeta que me habló tal y de repente me metí a una cueva y había... O sea, como que sí hay experiencias donde vos podés como relatar y había una narrativa y probablemente estuviste en otro plano, probablemente estuviste en otra dimensión y habían otros seres y los podés describir con lo poco lenguaje que tenés, porque en la mayoría de casos son prácticamente indescriptibles los paisajes, los colores, ¿cómo se llama? La calidad de visión. O sea, hay gente que regresa y dice, perdona, pero esto era demasiado real para lo que o sea, como si ya regresar a la Tierra fuera a despertar de un sueño, digamos. Claro, saliste de un No, digo, 4K. como volverte a meter un sueño, ¿no? Claro. Entonces, como que sí hay experiencias que deberían simplemente instalarse y no tratar de capitalizar como pero tampoco, pero hay experiencias que son, o sea, como que, es más, me acuerdo de una historia de Terence McKenna, que fue un investigador de psicodélicos, hongos y digamos, de psilocibina, ayahuasca, y fue un tipo, pues, un rockstar de este ámbito. Y él hablaba de que, sobre todo en las experiencias de DMT fumado, sintético, su conciencia y su personalidad y su identidad no se veía disturbada. O sea, no había cambio. Digamos, en la ayahuasca o en otros post te dislocas y te disolves. En esta era, él simplemente entraba a otro paisaje, a otro plano, pero su conciencia no se veía distorsionada. Entonces él podía observar, interactuar y prácticamente vivir temporalmente en una dimensión diferente con cosas sucediendo que no estaban haciendo nada adentro. Simplemente ni siquiera eran fractales ni nada de eso, porque hay mucha gente que ve visuales y son hermosas, y esas visuales creo que también tienen un sentido, porque creo que demuestran como un tipo de arquitectura universal, como si fuera el blueprint de lo que está detrás del mundo físico, como si estuvieras viendo los cimientos. Pero era más allá de eso, eran seres, eran cosas que están ahí, ¿no? Entonces, como que hay diferentes tipos de experiencias que unas se pueden contar como si hubiera sido, bueno, me fui a otro planeta, regresé y vi esto y todo eso, y otras que son más para adentro, ¿no? Como que... Yo creo que en el fondo es como que también vos me presentabas eso, y es que algunas veces hay personas que ya tienen como una apertura a un nivel también de una sensibilidad que deja entrar y como que le facilita como esa transición a un umbral de otra dimensión, que algunas veces hasta por ahí lo logran con una meditación o Totalmente. Eso, de una manera guiada, totalmente, sin una droga, totalmente. Y que ya tienen eso, y que después por ahí con una droga pueden tener esos viajes también astrales, sí, o como cada uno le pueda llamar, sí. En donde pueden tal vez irse a algo mucho más allá de lo personal. Totalmente. Entonces la persona que tal vez está como que desde un trabajo mucho más personal, tal vez va a experimentar como que algo, esto de lo individual y de todo eso. Totalmente, yo creo que por eso les llaman plantas medicinales, porque siempre están relacionadas con la sanación. Entonces,
una cosa muy diferente para mí es un explorador que medita o alguien que practica los viajes astrales o los sueños lúcidos, y otra persona que decide tomar una planta que purga. Sí, se tienen experiencias trascendentales y tal vez puedes interactuar con otros seres, otras inteligencias, pero creo que el objetivo primario es la sanación. Pero ya cuando estás hablando de estas exploraciones, que lo más curioso es eso, como que una cosa son los psicodélicos y otra cosa es otro tema aparte, que son las personas que ya pueden prácticamente viajar sin ningún tipo de influencia a otros planos y regresar sin necesidad de una resaca, claro. ¿Entendés? O sea, Sí. es como... También en un momento que también te escuchaba y pensaba, tampoco cuando me refería a la tendencia a uno a querer verbalizar, no digo de que por ahí uno no tenga que compartir tal vez la experiencia, porque creo de que también es lo válido. Muchas personas que hacen esa transición, ese contacto, que después puedan bajar, porque siento que esto es como también una experiencia para poder como que traer mensajes, para poder guiar mensajes de un nivel de conciencia a otro, pero está bueno que eso suceda, claro, cuando hay una intención que trasciende la necesidad personal, que uno lo está haciendo desde un nivel de contacto con lo humano. Totalmente. Ahí me refería yo a por ahí algunas veces el silencio, cuando uno tiene que solamente hablar de sí mismo, pero cuando uno por ahí es como que un mediador entre un nivel de conciencia y otro, y hay un mensaje que está siendo atravesado a través de uno, entonces eso tal vez sí, y ahí están las experiencias de tantas personas que hicieron investigaciones y que hicieron un poco contacto con toda esta inteligencia, estas plantas, sí, y todos estos psicoactivos, que después facilitan, como que dan una nueva y es una mirada, guía, y es una guía, claro. y yo pienso que como que es algo que todavía es un misterio, como la experiencia subjetiva del psicodélico todavía no se puede discernir qué tanto tiene que ver con la imaginación y qué tanto tiene que ver con la realidad objetiva. Y yo pienso que ahí está como el misterio, ¿no? Como que yo personalmente siento de que en esas experiencias se mezclan las dos. Pienso de que sí podemos estar en contacto con otras inteligencias que no tengan nada que ver con nuestras cabezas, pero también nuestro inconsciente y nuestra identidad transpersonal manifiesta figuras, personajes y símbolos a través de estas sustancias, y por otro lado hasta la misma inteligencia de la sustancia se mete en el panorama. Entonces como que para mí es una combinación de muchas cosas. Yo creo que entre realidad y fantasía es como una distinción de una interpretación categórica, porque por ahí sí, pero la realidad es una fantasía. Pero claro, yo entiendo completamente eso, pero ¿qué pasa? La gente está obsesionada con esta separación del mundo subjetivo y objetivo. Entonces quiere saber, ok, lo que yo vi era un ser transdimensional, no, o era un personaje de mi esa imaginación. es la condición que refleja un poco la tendencia de la mente de hoy en día, que está basada en un paradigma científico materialista, en donde si no hace prueba de algo es como que queda invalidado. Y es Totalmente. como que se pierde esa riqueza, pero es porque tenemos esta tendencia de que hay solamente un dominio intelectual queriendo imperar por sobre cualquier otra cuestión. Y ahí es que está en guerra esto, la ciencia y la religión, la espiritualidad, por así decirlo, Sí. porque nos cuesta mucho el vacío de lo desconocido ante un intelecto y creemos que lo válido es lo que se puede... A ver, de que sí se puede comprobar de que lo que se vio está fuera de uno mismo, entonces es válido. Si está dentro, es confuso, es fantasía, es algo que te inventaste en tu cabeza. Entonces como que entiendo la urgencia de las personas de, ok, este ser era de otro planeta o era de otra dimensión,
o era un espíritu de la naturaleza. Entonces, porque, bueno, y si era así, entonces quiere decir que mi experiencia fue real, porque si solo vino de mi cabeza, no es real, porque mi cabeza no tiene algo que enseñarme realmente. Si alguien me va a enseñar algo, va a ser un maestro de otra dimensión, va a ser un extraterrestre de otro planeta, pero no va a ser yo mismo hablándome a mí mismo. Ahí está la dificultad, por eso es que es un texto tan milenario como el Kybalión de Hermes Trismegisto, sí, en donde arranca diciendo el universo y todo es mente. O sea, de que ese hombre verde o esa otra cosa en realidad es parte de tu mente, sí, pero de que vivir y habitar una experiencia corporal ya nos pone como en una dicotomía con esa percepción de que todo es energía, todo es mente e información. Sí, y al final, exacto, todo es información. Todo es información y por ende de que es información, se puede discernir en que si es información válida, si es información importante para que puedas incorporar, o es información que no. Entonces, al final te pones a pensar, ¿qué es realmente real? Lo real, en mi punto de vista, en este tipo de experiencias, es lo que te sirve. No es lo que se puede comprobar de que existe afuera de vos o no. Es como en los sueños. Los sueños, ok, yo podría tener mi opinión personal de que cuando yo sueño, viajo a otros planos y mi interacción es con una ecología multidimensional de símbolos, seres y energías. Pero si no lo fuera así, si solo fuera en mi cabeza, ¿qué importa si es así o no, si en realidad hay un mensaje valioso detrás? Entonces, yo tiendo a pensar de que la obsesión de la gente con la realidad o con lo que es real es totalmente irrelevante a el beneficio que se puede tener de una experiencia. Y para mí, eso es lo real. Lo real es lo que tiene sustancia, lo que tiene significado. Es que parece que siempre hay esta tendencia de querer modificar a la humanidad desde la genialidad, desde el colectivo. Entonces se busca esta hegemonía de la experiencia. A otros se comprueba de que otros vivieron lo mismo que vos, entonces es válido. Claro. Pero la existencia de la subjetividad del individuo parece completamente excluida. Es la más, claro, y es la más importante. Es la más relevante, pero al mismo tiempo que esconde el cambio del colectivo. Es que siempre está eso, como que uno quiere la estadística, la masa evidenciando una tendencia que después se pueda categorizar como algo real o fáctico, claro. Y no al individuo. Lo que pasa es que es eso, es un poco todo el control de la mente y de reducir todo a un principio binario. Sí, igualmente como que entiendo, por ejemplo, la urgencia y la como necesidad de muchos antropólogos que se fueron a estudiar a los indígenas en diferentes tribus de poder categorizar ciertas experiencias, como compararlas con diferentes culturas y todo eso, porque eso está bien. Eso está bien. Es un principio de organización. El tema es cuando ese principio ya invade por sobre cualquier ámbito y ya se vuelve como algo ya demasiado impulsivo. Totalmente. Y por ejemplo, digamos, o sea, que vos sabes de que yo estudio mucho los fenómenos de abducciones extraterrestres y de avistamientos ovni y todos estos fenómenos que son muy extraños. Es curioso, por ejemplo, de que más allá, o sea, fuera del contexto de los psicodélicos, que son muy subjetivos, pero que más allá de que sean subjetivos, tienen ciertas cosas que se relacionan entre sí. En estos casos sí son documentados de que las experiencias son casi el 98% iguales en diferentes casos aislados a través del mundo, ¿no? Entonces ahí es donde en la ciencia sí tiene la ciencia occidental de repetición, de evidencia, análisis, está bueno porque lo que antes pensábamos que podría ser una alucinación o algún tipo de psicosis, no puede ser porque muchas personas están experimentando a través del mundo, relatando lo mismo sin ninguna conexión uno con el otro, ¿no? Entonces como que está bueno que nos enfrentemos a los fenómenos paranormales con esa rigidez científica. Está bueno hasta cierto punto, pero nunca
dejar de quitarle importancia a la experiencia subjetiva de una persona, sea en un viaje psicodélico, sea en un sueño o en un sueño lúcido o en cualquier experiencia, o en una meditación o en cualquier práctica espiritual que tenga que ver con la alteración de la mente de cada uno, ¿no? O sea, pienso que está bueno eso, como que se jueguen, o sea, que en realidad que no exista prejuicio, o sea, que simplemente se busque qué fue el significado de la experiencia, o sea, qué despertó en vos, qué regalo trajiste, qué sacaste de eso. Y ahí es donde se encuentra realmente, no importa cuál sea o sea, porque creo que nunca vamos a entender lo que vimos y lo que sentimos. Y entenderlo también, estamos hablando, como vos decías, de esta cosa mental, ¿no? Yo creo que parte de la apertura y como de esa claridad viene un poco del lugar de una percepción de lo corporal, de cómo uno se siente, Exacto. lo que se siente. Sí. Que ahí es como algo que muchas veces nos dimos cuenta de que quedó como completamente anestesiado, olvidado en nosotros. Y ahí parece como que tal vez uno llega a entrar en contacto con tantas sensaciones, se despierta tanta sensorialidad, un universo que parece como distante a la presencia de lo cotidiano. Y es como que para mí tiene que ver un poco con eso, con que la clave de algo, de una sabiduría tan infinita, tiene que ver con sentirnos. Totalmente. Con devolvernos a esa sensorialidad. Es que la sabiduría, para mí la sabiduría es un sentir, o sea, no puede ser un analizar, no puede ser un pensar, o sea, el pensamiento es la manera en que nosotros podemos como cuantificar ciertas experiencias y sintetizar ciertos como conceptos para poder funcionar en el mundo físico, pero realmente la verdad, si quieres verlo así, o algo realmente trascendente, solo puede sentirse, solo se puede sentir, o sea, lo más importante solo tiene que ver con, y ahí volvemos a lo corporal, ¿no? Como que viste que siempre es esta cuestión de la mente. Yo siempre soy como un fanático de no por ahí entrar como en una importancia, sino como que tal vez como ver de que tal vez el sentir y la sensorialidad tiene que ver con una sustancia que se vive ya no de lo abstracto, sino que se vive de lo concreto, y que es tan importante como la mente, pero la mente después guía. La mente es la que pone una organización hacia esa presencia y que le da una materialización, la proyecta hacia algo. La hace como poder moverse en el tiempo, digamos. Claro. Como que la sustancia misma es la potencialidad, es el diamante en bruto, es como la fuente, es el antes y el después, está todo ahí contenido. La mente solo puede guiarla, como vos decís, y organizarla en el tiempo y espacio que estamos experimentando. La mente es como la tecnología que pule al mineral para convertirlo en una gema preciosa. Totalmente. Y es más, estaba pensando justo ahorita que vos hablaste de esa como organización, de esa corporalidad, de cómo uno siente algo antes de cómo lo piensa. Y me acuerdo que yo estaba leyendo este libro de Jung que se llama El hombre y sus símbolos, y recuerdo que todos los análisis de sueños que hizo tan complejos, y empezaba a hablar de que, bueno, que en un sueño tiene mucho que ver si el personaje está en la izquierda, en la derecha, si está vestido de rojo o de blanco, si hay este símbolo u otro, si estás en un bosque, o sea, es como que tendríamos que ser todos Jung, prácticamente, para poder realmente interpretar todos los sueños que tenemos. Pero yo me di cuenta, porque yo me obsesioné mucho con los sueños y sigo obsesionado con los sueños, me encanta soñar, me encanta sumergirme en cada detalle de los sueños, y empecé a darme cuenta que yo no puedo analizar todos los sueños de la manera en que Jung lo hace. Es muy complejo y somos muy complejos los seres humanos como para que tengamos el tiempo para poder explorar cada aspecto de lo que somos. Pero en lugar de enfocarme en los símbolos, en si algo era verde, rojo, si esto, empecé a analizar los sueños en cuanto a cómo me sentía en el sueño,
qué sentía cuando tal persona se me acercaba, qué sentía cuando esto sucedía. Y lo relacionaba con lo que sucedía, pero más en el sentimiento. Y ahí empecé a darme cuenta de que toda la amalgama de símbolos y de personajes y de objetos eran valiosos, pero me enfoqué más en lo que sentía en relación con ellos. Y ahí empecé a sorprenderme de que podía, hasta cierto punto, analizar mi sueño y sacar una conclusión que me hacía sentir muy adentro mío que había entendido el sentido del sueño. Se daba como una síntesis. Sí, exacto, o sea, una síntesis. Tal vez en algunos casos no fue esa síntesis la que era, pero creo que me acerqué un poco a interpretar los sueños de una manera diferente, de una manera más de... Porque al final es lo que uno siente, ¿no? Es la sensación directa, es lo sensorial. Bueno, también decía muchas lecturas de chamanismo, bueno, entre otras, Carlos Castaneda, que se hablaba de, siempre los chamanes hablaban de que había un conflicto en la percepción del ser humano, que era un dilema que se debía como que, un enigma que se debía como que descubrir, que es eso de que justamente algunas veces nuestra racionalidad interviene en contra de la percepción, la condiciona, la define, le crea una estructura rígida que algunas veces hasta ni siquiera es propia en algunos sentidos, es cultural, es familiar, es de un inconsciente colectivo, y que lo que se debe hacer es esta emancipación, esta liberación de la percepción, para poder entrar en una profundidad de existencia en donde podamos sentir la realidad, no estar pensando, no estar habitando únicamente una abstracción. Y ahí me acuerdo de una palabra que dijiste al principio, que fue algo lúdico, ¿no? Como que siento de que hasta la astrología, creo yo, y muchas prácticas esotéricas se están utilizando de una manera muy, muy estricta, muy rígida, muy guiada por instrucciones que si se salen de la norma, etcétera, como que no se le da la oportunidad a jugar, a sentir más que a limitar, a estructurar, o sea, y está bueno también estructurar de cierta forma, o sea, para mí todo necesita una expansión y una contracción, necesita un caos y un orden, o sea, no todo puede simplemente ser tan espontáneo y fluido y impredecible, o sea, se tiene que encapsular a veces ciertos conceptos y prácticas y sensaciones, pero es importante de que la relación que uno tenga con un sueño o con una práctica o lo que sea, siempre vaya más del sentir, como que no crear como, bueno, ya tengo la fórmula, tengo que hacer esto y esto y esto. Y yo pienso que cuando la gente piensa mucho, cuando va a hacer algo, es más, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que estaba haciendo una práctica de chamánica, que es con un tambor, que el tambor se toca hipnóticamente rápido y vos cerrás los ojos y entras como que te imaginas un árbol y bajas por un hoyo del árbol y empiezas como a viajar al inframundo y te encuentras con animales de poder y todo eso. Bueno, me leí 2 libros de Herner, que es un antropólogo norteamericano, que él contaba todas las experiencias que los chamanes tenían en estas prácticas y occidentales que lo hacían también. Y todos contaron unas historias increíbles de que iban al underworld, iban a diferentes planos y se encontraban a sus maestros, a sus animales de poder y todo eso. Y yo dije, wow, yo quiero hacerlo, me encanta, es fácil, con un tambor, me compré un tambor y lo hice. Y no me salió absolutamente nada, o sea, estaba tan obsesionado por
por cómo tenía que estar el La tambor. coreografía. Por la coreografía, ¿no? Claro. Entonces cerré los ojos y así como, bueno, aquí va. ¿Y por qué no aparece el animal de poder? ¿Y por qué no aparece el maestro, el ángel, el águila y no sé qué? Y ahí fue que me di cuenta, Ahí está. no, porque estoy en la mente. Ahí está al mismo tiempo cuando comenzamos hablando de Urano, que nos muestra un sentido de contacto de cómo nos vinculamos con la libertad. Y cuando ahí vos me decías, es por ahí eso, ese ejemplo, ese paralelo, el hecho de que el ser humano tiende a querer, se queda muy fascinado por la información y por el intelecto, Sí. y el intelecto siempre trata de ir hacia la coordinación de la coreografía en vez de hacia la profundidad de la percepción, porque la profundidad de la percepción es un contacto con lo corporal, con nuestros sentidos. Y yo iría un poquito más, o sea, como que no diría el ser humano, sino actualmente el occidental tiende a eso, porque estos chamanes, por ejemplo, Herner estaba en Siberia y estaba dando una charla sobre estos viajes, con tambor y todo, y había un chamán siberiano ahí y él decía, hey, les estás contando demasiado tus experiencias. Ah, sí. Y entonces le dice, no, o sea, como que esa cosa de como imponerle a los otros nuestras experiencias hacen que, o sea, obviamente hay que contar, pero si se satura uno de la información de algo que no es ciencia, porque si fuera ciencia, perfecto, es información práctica para algo, pero si es algo que tiene que ver con algo más interior, tal vez la demasiada información puede intervenir en la intención. Claro, claro. Es como que se desvirtúa un poco la magia también de la experiencia en esa efervescencia verbal de querer como que ya encuadrar todo en códigos, en símbolos y en cualquier tipo de expresión. Y creo que es eso, lo que se necesita por ahí un poco también es encontrar como que este sentido también de liberarnos también de esta necesidad o del hábito también de como que exteriorizarnos. Tenemos como siempre una tendencia extrovertida, Sí. exógena de la experiencia, en donde siempre estamos como buscando la representación en vez de la conexión sustanciosa. ¿Por qué? Porque nos es mucho más vaga esa experiencia, no sabemos si la controlamos o no sabemos si nos apropiamos o no de eso, porque es solamente un sentir. La mente es la que puede, a través de la memoria, categorizar y saber a dónde tiene que ir a buscar para poder recuperar algo de la información. En cambio, el sentir es algo efímero, es un contacto con el instante, con esa percepción también de lo sagrado y de la espiritualidad. Algo que uno cree que lo puede perder desde una perspectiva intelectual y mental o racional, pero que en realidad se puede volver a invocar, se puede volver a convocar también desde una intención, pero que perdimos ese llamado de intencionar una vibración, una resonancia en nosotros. Eso es muy cierto, como que siento de que lo hacemos todo como automáticamente, lo hacemos todo con las instrucciones a mano y creo que se perdió esta como cuestión ritualista de siempre darle como un tipo de ceremonia personal, ¿no? Como que si uno va a hacer algo, sea lo que sea, uno tiene como incorporar una intención. O sea, como si vas a hacer un psicodélico, por ejemplo, ya que estamos hablando de psicodélicos, antes de hacerlo, como realmente interiorizarte y invocar, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando detrás de esta experiencia? Si voy a hacerlo del tambor chamánico, ¿qué es lo que estoy buscando? No solo pensar de que porque tenés las instrucciones o tenés la droga, ya de por sí vas a tener la experiencia si no sabes ni siquiera lo que quieres experimentar. O sea, sí, obviamente, tal vez una droga no se le pregunta nada. O sea, la droga se mete y te fuiste a otro lado, pero creo que perdimos esa que muchas personas le pueden llamar superstición. Ahí está lo que yo también veo de lo que nos demuestra la tecnología. Nos volvimos seres con una voracidad de información que ya no
no se queda a experimentar la profundidad de lo que existe. Total. Y nos podemos ver reflejados en eso, una cantidad de tweets, una cantidad de posteos en las redes sociales, una cantidad de estímulos que estamos recibiendo constantemente, pero de que no sabemos cómo intencionar toda esa información. No sabemos desde que la información que necesitamos tiene que nacer de nosotros. No tenemos que sentarnos tal vez en un sillón a ser devorados por la cantidad de información que nos llega. Totalmente. Por eso es que es esto parte de la profundidad de la libertad, creo, como que en ese intencionamiento por sobre lo que te rodea, por sobre la información que somos y con la que nos tenemos que reunir. No con una voracidad de querer acumular y acumular y acumular. Sí, y yo creo que esa necesidad de acumular es también porque estamos viviendo en una revolución tecnológica tan fuerte y que sucedió tan rápido, que las personas tienen acceso a tanta información, y el ser humano de por sí, su naturaleza es devorar información, porque si antes no lo hacía era porque no tenía los medios. Entonces tener esa en una pantalla, tener en tu control la información, no como antes de que, bueno, si querías información ibas a una biblioteca, pero estaba limitado. Si querías información tenías que prácticamente buscar un medio que tenía lo que tenía para vos. Pero ahora vos sos el que controlás lo que vos consumís de información. Entonces, para mí eso es una adicción total. O sea, y por un lado es excelente, pero por otro lado es adictivo, y por otro lado va en contra de una diversidad. Muchas veces te puede generar un sesgo en donde vos estás percibiendo solamente el universo que te atrae y que te seduce, y no estás pudiéndote abrirte como a la integración de una diversidad de voces y de perspectivas. Sí, en eso también. Es como cuando yo digo intencionar, por ahí lo digo desde un lugar como de un corazón que trasciende la identificación, Totalmente. Que trasciende la pertenencia a una ideología, sino que va en búsqueda de sí mismo, no de una apropiación también ideológica. Total, y yo creo que más allá de la intención que sea o algo personal o algo de información externa, si es genuina esa curiosidad, yo creo que se puede manifestar. O sea, yo he tenido experiencias donde como que busco algo, y quiero soñar con algo que me dé un símbolo, que me dé una señal, y me pasa, tal vez no ese día, pero el otro día, como que no importa qué estés buscando, pero que eso buscas sea o sea, que se vaya más de la necesidad, o sea, como que no vaya tanto del deseo, sino que tenga que ver con la necesidad. Porque pienso que la mayoría de personas siempre están confundidas porque su deseo no está en conjunción con su necesidad. Como que quieren algo pero no lo necesitan. Entonces creo que el organismo universal es como una red que está en comunicación con una evolución constante. Entonces no le importa los deseos que no van con esa evolución. En algún punto el exceso de información está hackeando un poco nuestro deseo. Nos está imponiendo un deseo. Una norma de consumo. Claro, y no quiere decirte que no quiere decir que la necesidad no pueda ser lo que nosotros deseamos. O sea, no se trata de no. Es que vos deseas algo, pero lo que necesitas es esto. Y lo que necesitas no tiene que ser malo. Pero tal vez como no sabes quién sos, no puedes conectarte con esa necesidad todavía. Porque hay gente que quiere, yo quiero un auto, yo quiero unos zapatos, pero realmente quiere otra cosa realmente. Claro, busca ese auto porque en realidad tal vez quiere saciar un nivel de autoestima. No es un deseo, no es un deseo genuino. En realidad está enmascarando, como que muchas veces siempre nos pasa. Entonces, cuando la necesidad se conecta con el deseo, ahí es donde realmente estamos deseando y necesitando lo que deseamos. Y eso creo que es algo muy bello porque conectarse... Pero ahí está justamente eso, toda una sociedad que muchas veces interviene desde diferentes imágenes y símbolos creando un deseo estereotipado, un deseo accesorio, y que
y que muchas veces es la dificultad para que uno pueda crear también un poco el contacto de sí mismo, contacto de una espiritualidad, de una presencia también de que une a este deseo con la necesidad en algún punto. Pero es como una cuestión también así de que, creo que en algún momento lo escuchaba, de todo este auge también del capitalismo, que es como que encuentra este despertar de conciencia por ahí, y como cuando se ve como esta profundidad, esta diversidad, muchas veces no todos pueden acceder a eso, pero en algún punto se dio cuenta de que podía vender una imagen que suplante también eso, podía venderte. Entonces viene también cuestiones New Age o cuestiones también así, un merchandising también así. Sí. Entonces, cómo se sofistica también la mente humana y de la mano también del poder y del capital. Y yo creo que ese fenómeno es el más peligroso, porque creo que alguien que está desnudo en sus malas intenciones o en sus intenciones que no van con una meta realmente que tiene significado, no son tan peligrosos porque están desnudos, están ahí, se saben que son corruptos, se saben que no tienen nada de valor, digamos. Pero cuando se maquilla la espiritualidad es más, se quiere creer y se quiere hacer creer que es espiritualidad, se tergiversa, claro. y está enmascarado, es más peligroso porque hay gente que sí está con sed de verdad, con sed de exploración, y se topa con estas sectas oasis y con estos New Age y toda esta comunidad que parece ser luz, pero en realidad es otra máscara de lo mismo. Y eso es lo más peligroso, porque se hace más difícil encontrar comunidades o personas o información que pueda realmente tener algo realmente importante. Y yo, te lo juro, he sido una persona que desde el principio, afortunadamente, pude ver la decepción del New Age realmente. Que al principio tuvo su propósito y tuvo su... Es como con la música, ¿viste? Como que vos te gusta el jazz y empezaste escuchando Miles Davis, pero de repente escuchaste otros más interesantes tal vez, y te metiste en un underground y empezaste a purificar un poco más el gusto, ¿no? Y empezaste a ir a artistas tal vez un poco más interesantes. Y yo pienso que el New Age tal vez ayudó a enganchar a las personas en una búsqueda, como el yoga, el reiki, todo esto. Pero tal vez dijeron, no, pero esto no es todo lo que hay, esto tiene una falla acá, y se fueron por otro lado. Está bien eso, porque tal vez es algo más mainstream, y la gente que está en busca en sed de conocimiento no tiene el tiempo como para realmente empezar con lo heavy, ¿me entendés? Y tal vez ven un libro de Deepak Chopra o de alguien así, y dicen, vamos a leer esto, y de repente empiezan a profundizar. Pero ¿qué pasa? Ya otra cosa es cuando querés una espiritualidad de migajas, ¿no? De algo que es fácil de leer, que es fácil de como que todo es amor, todo es paz, todo es lindo, todo es bello, y la negatividad fuera la negatividad, fuera la oscuridad y todo eso. Y ahí es donde la gente, en lugar de comprar, perdón la palabra, pero están comprando una espiritualidad como que te seda, como que te hace sentir de que sí, o sea, sí, en el momento estás como todo muy en paz y todo es muy lindo, pero en el momento que tu sombra toca la puerta, sos un niño asustado. Entonces, como que no es una espiritualidad que sea genuina, es simplemente una fachada para como suplir una necesidad que la gente tiene a un nivel diferente al de la religión, que lo que hace la religión es como poder suplir a cierto tipo de gente, pero cuando ya no te comes la historia de la religión monoteísta, quiero algo más expansivo, el budismo, o el hinduismo, o el New Age,
el Reiki, las canalizaciones, la Confederación Galáctica de la Luz y todas estas circos espirituales y ahí es donde, ok, listo, es más sofisticada, sí, porque ya no habla de un solo Dios, sino habla de muchos dioses, no habla de que vivimos una vez, sino que hay reencarnación, vivimos de chakras y todo eso, pero sigue siendo una manipulación, o sea, sigue siendo una máscara de la espiritualidad, ¿me entendés? Para mí. Es que pasa eso, como que la dificultad cada vez, el engaño cada vez se va haciendo más sutil, más complejo, y en donde caemos todos en mayor o menor medida, pero lo bueno es eso, poder devolverse uno a lo que uno siente, a la propia realidad, a lo que a uno lo interpela, a esa búsqueda también, a esa intencionalidad también, al poder también de uno en esa capacidad de crear como que una intención lo suficientemente profunda que te vaya acercando en sincronicidad con tu propio destino. Y es interesante hablando de los psicodélicos, de que hay personas que necesitan solo una vez una experiencia para poder como tener esa perspectiva y salir del Matrix, si quieres verlo así. Y regresan y como que eso es suficiente para impulsarlos, como que vieron, como que dice que a veces cuando ves algo, cuando estás expuesto a algo, no puedes olvidarlo. Es algo que se queda instalado en vos, entonces como que eso ya te crea un mapa que sigue después. Y tal vez solo una vez que lo hiciste, tal vez una sola experiencia es suficiente. Y ya después hay gente que busca estos estados alterados. Yo creo que los estados alterados son estados que el ser humano busca naturalmente, no es algo que es una moda, claro, ni nada. O sea, pero yo creo que es algo de también lo que decías en un momento, las experiencias tal vez esas nos ponen en un contacto con algo de lo atemporal. Sí. Pero creo de que puede generar una fascinación, un nivel de encantamiento, pero también es como que el hecho de uno después poder hacerlo concreto, llevarlo al tiempo de nuestra existencia, materializarlo en algo. Exacto. Por eso es que está bueno, y que algunas veces no es que sea 1, 10 o 1000 contactos con algún tipo de psicodélicos, sino lo importante es el después, el que se hace después. Algunas veces una persona puede tener una toma y después estar como que haber creado una imagen lo suficientemente profunda para después materializar y poder aterrizar en el tiempo de la experiencia de la persona todo lo que sintió como una revelación en eso. Y por ahí otras personas que van más hacia esa experiencia temporal, a unas veces quedarse, es como volver a un vientre universal, volver a un estado también de comunión. De comunión también. Total. Que es agradable, pero también como que está bueno el poder después aterrizarlo y conectarlo en una creación también. Total, y también puede haber una dependencia psicológica. O sea, si bien no creo que exista ninguna prueba de que la ayahuasca, el DMT, el LSD y estos psicodélicos potentes, los hongos también, no hay pruebas de que sean adictivos, pero sí pueden ser adictivos psicológicamente. Yo creo que la persona, en cierta manera, es la de la tendencia adictiva. Claro. Y más que nada, porque vivimos en una sociedad en donde estamos un poco también perseguidos y un poco atormentados desde un vehículo egocentrista, desde nuestro yo, de habitar constantemente en la preocupación más inmediata de nuestro ego. Sí. Entonces, cuando entramos en un nivel de comunión así, sentimos la liberación y el alivio de que existe otra presencia también. Claro. Existe otro contacto con nuestra esencia, con nuestra naturaleza. Entonces, claro, es bastante entendible que después genere ese nivel de evasión, el de querer sostener esa experiencia en el tiempo. Y yo creo que ahí se deja de aprender, para mí. Como que cuando la persona no hace el trabajo en el día a día, en el estado de vigilia, y solo quiere experiencia extrasensorial, porque obviamente es hermosa, como que ya se pierde el significado del psicodélico para mí. Como que ya ahí es donde vos hablaste al principio, que se vuelve como una cosa más de alarde, de como algo extravagante, como un tipo de subcultura, donde, bueno, quiero probar esto y esto y esto. Yo, por ejemplo, pienso de que
como cada uno es tan diferente y tan único y tan complejo, pienso que hay muchos psicodélicos que tienen cierta como diferencia entre el uno y el otro, que más allá de que todos tienen esta, como que lo que los une, que es esa despersonalización y también ese encuentro con una sensación de amor universal y una realización de eternidad, una cuestión más de en comunión con algo que nos envuelve. Pero sí hay una diferencia entre cada uno que tal vez, diría yo, de que quizá hay personas que exploran otros diferentes y hacen esta exploración primero porque es como cuando comes, o sea, te gusta esa comida, esta otra, pero también tiene que ver con, quizá hay ciertos psicodélicos que actúan de una manera específica en una persona especial y eso les sirve mucho más que si hubieran tomado otro. Por ejemplo, tal vez una persona, un hongo psilocibina puede tener una experiencia que les haga entender algo que tal vez con LSD nunca lo hicieron. Entonces como que también esa búsqueda no está mala, o sea, no es como que como que es un fetiche, tampoco creo que sea un fetiche explorar, pero cuando eso ya se vuelve como, creo que tampoco está bueno hacerlo tan seguido porque creo que se pierde la magia también, y yo creo que también si hay una inteligencia detrás de lo que se ingiere, y ciertamente creo que la hay, tiene esa misma inteligencia te exige que si volvés a comunicarte con él o ella, o eso, vengas con otro crecimiento, con algo nuevo, así claro, te puede mostrar otra cosa nueva. Hay como un trabajo. Exactamente. Hay como una especie también de eso, de un compromiso. De que si uno es conectado con un nivel de percepción diferente, que te abre la puerta también a una nueva acción de vida, claro, salir de ese patrón de repetición. Exacto. Entonces lo bueno es ejecutar ese cambio en la vida de uno para poder también devolver nueva información. Totalmente. A ese centro. ¿Por qué crees que las personas que toman éxtasis y MDMA todos los fines de semana no están cambiando el mundo? ¿Me entiendes? porque no están aprendiendo nada. O sea, entonces, el MDMA es una droga que sí, se utilizó en la cultura rave y todo eso, en la música electrónica, pero es una droga terapéutica que puede cambiar, puede quitar adicciones, puede ayudar con traumas, puede hacer miles de cosas. Pero si se le hace en ese contexto, y yo soy culpable de eso, yo no estoy diciendo que no he hecho drogas en un contexto de fiesta, obviamente, todos los hemos hecho, pero esta gente no está cambiando el mundo. ¿Por qué? Porque la droga ya no está diciéndole nada nuevo, y él no se está, o ella no se está enseñando nada nuevo, entonces simplemente se vuelve algo físico. Ya no es una conexión con una, o sea, ni siquiera el respeto, pienso yo lo digo porque me gustaría hacer ciertas drogas de una manera más ceremonial. Creo que eso también, eso como que le hablas a lo que estás ingiriendo, y eso... Yo creo que la mejor como demostración ceremonial que uno le puede dar, no digo a una droga, pero por ahí a un nivel de conciencia, es el trabajo que uno tiene en su propia vida. Totalmente. O sea, esa para mí es el mejor como interludio, como la mejor presentación para poder ir al encuentro de una experiencia. El demostrar también la voluntad de cambio, la voluntad de salir de un esquema, salir de un patrón laberíntico dentro de uno, y después tratar de como que poder acceder a eso. Pero muchas veces queremos el camino inverso. El obtener primero la experiencia que después nos revele el cambio ya. Claro, como un tipo de atajo, ¿no? Claro. Y yo pienso que muchas personas se engañan, como se engañan en sus propias vidas, pensando de que hay algo como un atajo, ¿no? Como que si uno pudiera acelerar lo que solo puede suceder cuando uno
o sea, uno en su propio esfuerzo interior se dé cuenta, sí, los psicodélicos pueden mostrarnos cosas que tal vez no podríamos ver en 10 años de experiencias común y corrientes. Pero creo que tampoco puede como abusarse, como si la acumulación de ese consumo fuera a acelerar nuestra evolución. No es acumulativo, o sea, no trasciende esa experiencia. Es acumulativo si se hace como estábamos hablando, ¿no? Como si cada vez que lo haces primero porque hay una intuición real detrás de querer hacerlo, y si hay algo nuevo que quieras explorar, y cuál es la intención detrás. Pero en cierta manera no estaría siendo acumulativo porque siempre hay un cambio, algo nuevo. Claro, nuevo... es como una espiral ascendente, digamos. Claro. Sí. Pero bueno, ahí más o menos, nada, es esto, son por ahí estas charlas que se abren y que se expanden a partir de por ahí la raíz de una temática. Y nada, planteamos por ahí algo que no es ni una entrevista ni una exposición, sino que por ahí un encuentro, una charla, gana de compartir ideas y de también abrirnos a nuevas ideas, y poder también ir como creciendo a través de la escucha, a través de lo que emerge desde una inteligencia que tal vez no sea mía o no sea de Santiago como individuo, sino que es una inteligencia vincular, es una inteligencia que nace a partir de este intercambio, que emerge como ideas o como una expresión del lenguaje en cada uno de nosotros, pero que tal vez trasciende y que nos supera, y que uno se va dando cuenta que también se construyen cosas dentro de la mente de uno que por ahí antes no estaban y que suceden a partir de este intercambio. Y nada, bueno, se van también abriendo otras facetas, otras perspectivas, la conexión con otras informaciones, pero bueno. Me gustó que pudimos tocar muchos temas y volver al mismo, y creo que fue una conversación para el primer podcast, el primero de muchos. Creo que se mostró un poco de la flexibilidad y la versatilidad, y también como la sed y la curiosidad humilde que tenemos de exploración y de compartir también lo que nos gusta y lo que nos apasiona, y esperemos que esta sea la primera de miles de conversaciones, y que también en un futuro pues otras personas se unan con otras propuestas, y siempre con esta misma espíritu libre de explorar sin prejuicios, sin límites, sin querer comprobar o desprobar nada, siempre obviamente con una seriedad espiritual de lo que queremos buscar para nosotros mismos y compartir, pero tampoco con una rigidez que nos haga sentir de que tenemos que dar un tipo de cátedra o una tesis muy como rígida. No queremos eso. Entonces creo que esto fue una muestra. Claro, no compartimos desde un lugar de verdad, sino de un lugar de inquietud, de curiosidad. Y aprovecho antes de terminar para decirles a la gente que nos escucha que este programa, este podcast se va a llamar Soma, y curiosamente que estamos hablando de los psicodélicos, Soma tiene como un origen que tiene que ver con algo que se ingería también y que hacía expandir la mente. Entonces, como que curiosamente nuestro programa fue accidentalmente iniciado sobre algo así y se llama Soma. Así que eso estuvo perfecto. Y bueno, así ya que nada, es un poco esto, una apertura de un inicio de algo que, por lo menos nuestra intención más sincera, es la de crear como una red, la de poder crear como un cuerpo en donde podamos integrar y compartir cualquier curiosidad, cualquier información, cualquier saber, y que esto vaya también creciendo, que vaya tomando forma y que vaya tomando una vida. No tenemos nada planeado, o sea, claro. Realmente eso es lo más importante. Es lo que sí creo que podemos asegurarnos y asegurarle a la gente que nos va a escuchar, es que vamos a tratar todos los temas, desde música, arte,
espiritualidad, o sea, conciencia, ciencia, cuestiones sociales, cuestiones psicológicas, filosofía. O sea, creo que no tenemos límite para lo que podemos hablar y bueno, este fue el primer podcast de SOM, así que espero les haya gustado.